queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Hola Perú, bienvenidos amigos. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta hora del día en nuestro programa. Aprovechen, queridos amigos, porque estamos ante un médico especialista en otorrinolaringología. Nuestra consulta con la doctora otorrinolaringóloga, doctora Jimena Banda, médico del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, para esta consulta. Y esta consulta se trata de una entidad clínica, es decir, de un problema de salud llamado perforación septal. Nosotros tenemos lo que se conoce como septum. Septum en la nariz es lo que divide el lado derecho del lado izquierdo. Y ¿puede haber una perforación que comunique los dos lados? La respuesta es sí, y nos va a explicar la doctora de qué se trata y por qué se puede producir. Bienvenida, Jimena. Doctora, ¿cómo está? Gracias. Sí, el septum, como bien menciona, divide a las fosas nasales en derecha e izquierda. Es básicamente lo que sostiene a los huesos propios de la nariz, que es lo que está por encima, ¿no? Es como una casita. Entonces, muchas veces confunden los pacientes esto con tabique, dicen mi tabique y se coge. Esto es huesos propios, ¿no? El tabique es por dentro y puede tener una forma muy distinta a afuera, ¿no? Entonces, este tabique está conformado por un cartílago y por huesos en la parte de atrás. Generalmente, cuando hablamos de perforaciones septales que son sintomáticas, son las que se producen en la zona del cartílago. Como es una zona rica en sangre, en vasos sanguíneos, cualquier lesión, ya sea traumática, infecciosa, neoplásica, por algún uso de medicamentos, puede llevar a esta erosión, ¿no? Ruptura. Erosión, ruptura, comunicación. Comunicación. Se comunican las fosas nasales. Se comunican una con otra y se altera el flujo laminar normal por el que pasa el aire, ¿no? Empieza a haber más turbulencia, sobre todo en esta zona, se seca, porque ya no hay esa separación que da el calor necesario, la humidificación adecuada para que pueda entrar el aire, ¿no? Usted me ha dicho varias causas para que suceda esto. Yo diría que en nuestro país actualmente, debido a la violencia, a los accidentes de tránsito, probablemente la causa traumática sea la más frecuente. Sí, hay causas traumáticas. La que personalmente veo más en mi consultorio es por abuso de medicamentos también o por drogas también o sustancias. A eso quería llegar. Yo sé que esta es una hora del día complicada para hablar de esto, pero el uso de cocaína por vía intranasal, al ser la cocaína un vasoconstrictor profundo, severo, fuerte, ¿no? Lo que hace es achica los vasos sanguíneos y le quita irrigación a la zona que está ricamente vascularizada. Al no tener irrigación, se comienza a horadar el tejido y se comienza a perder cartílago. Incluso gente que no tiene nariz. Sí, hay gente que llega a perder totalmente el septum nasal. A veces la pared lateral de las órbitas, también se empieza a lesionar el paladar en casos de consumo severo, ¿no? He tenido casos donde están totalmente internamente desfigurados, ¿no? Yo también he visto dos casos, doctora, donde simplemente se ha perdido la nariz, se ha perdido el cartílago y es dramático porque el cartílago no es que se pueda reparar tan sencillamente, al contrario, es muy complicado. Más aún si no hay irrigación sanguínea. Sí. También otra causa son las mismas cirugías, las propias cirugías del tabique nasal. Son causas también a veces frecuentes de pequeñas perforaciones. Depende del tipo de desviación que trataron de reparar, ¿no?
A veces hay desviaciones septales que pueden ser traumáticas, que dejan picos muy finos, que producen ya desgarros propios al momento incluso de tratar de repararlos y por ende con el tiempo pueden hacer una pequeña perforación. Eso me hace acordar a gente sometida a múltiples cirugías nasales. También. La primera no le salió bien, se opera por segunda vez, También. no le queda tan bien, se opera la tercera. Hay que recordar el caso del gran artista Michael Jackson, por Claro. ejemplo, ¿no? Llega un momento en que se pierde el tejido, se pierde, y ya ni con prótesis, doctora, ese es el tema, ni con prótesis. Y también existen causas, doctora, como dijo, infecciosas, como cualquier infección que puede meterse, Leishmania. agarrar un foco, la leishmania, que es estas lesiones muy severas, la leishmaniasis cutánea y mucocutánea, que acá en nuestro país todavía la vemos, que se comienza a carcomer el tejido, y lo otro es causas neoplásicas. ¿No, doctora? Sí. Sí, dentro de esas causas neoplásicas hay bastantes cánceres que pueden provocar también perforaciones, ¿no? Diferentes tipos. Creo que me estaba mencionando un caso que también tenía un granuloma. Tuve un caso compartido con el doctor don Miguel Kudaca, ya fallecido, una eminencia en otorrinolaringología, que tenía una enfermedad bien rara llamada granuloma letal de la línea media. Granuloma letal. Imagínense qué tan grave la enfermedad que se llama granuloma letal de la línea media, y es destrucción de la línea media de la nariz. Y muchas veces esto comienza a partir del uso de drogas inhaladas. Sí, también puede haber degeneraciones muchas veces en eso, ¿no? Puede avanzar incluso cuando es un tema, una enfermedad de línea media de ese tipo, llega a alterar paladar, incluso a veces también la vía aérea, ¿no? Superior, se llega a inflamar todo, ¿no? Hasta abajo, provocando también obstrucciones, cuando está asociado también a causas autoinmunes. Hay muchas enfermedades que pueden también predisponer a esto, ¿no? Lupus eritematoso, Claro. todas las granulomatosis de Wegener, ¿no? También son causas frecuentes de esto. de destrucción. Doctora, ¿cuál es el tratamiento? Porque ahí viene el tema. Sí. ¿Se puede reparar? ¿Hay cirugía como para poder cerrar esta comunicación anormal entre el lado derecho y el lado izquierdo de la fosa nasal? Como digo, las más sintomáticas son las anteriores, las de la zona del cartílago, porque si fueran periféricas o posteriores no generan mucha molestia, ¿no? Pero cuando son anteriores depende del tamaño. Si son de 2 centímetros o menos, son fáciles de reparar, puede ser a veces con prótesis locales o también con colgajos de la misma cavidad nasal, ¿no? Se extrae un poco de mucosa de una zona vascularizada y se pone al agujero. Como parche. Y se tapa, sí. Pero también hay que tener en consideración que son cirugías también bastante delicadas. La mayoría, bueno, últimamente con tantos avances que hay estudios para saber qué zona es la más apropiada para reparar, ha disminuido la tasa recidiva, pero muchas veces también puede ampliarse más la perforación, ¿no? Entonces que hay que estudiar muy bien el caso antes de poder intervenirlo, ¿no? Darle una expectativa real al paciente. Perfecto. Doctora Banda, esto puede generar cuadros respiratorios, me imagino, neumonías a repetición, sangrados a repetición y problemas que son inherentes del hecho de no tener indemne la mucosa nasal. Sí, los predispone a mayor casos de infecciones respiratorias también. Lo que también he visto en mi consulta se empiezan a hacer como costras tan grandes que se hacen como compactas y eso le llamamos rinolitos, que son un moco, una piedra de moco, se puede decir, más claro, y se pegan ahí y incrustadas, provocan sangrado local, ¿no? Y eso hay que retirarlo. Por eso uno de los tratamientos también es la limpieza nasal, los lavados nasales con suero hialino, también es para que antes, bueno, de esa reparación el paciente pueda mantener humidificada esa zona, no se seque. De acuerdo. Amigos, estamos entrando cuadros, casos específicos de especialidades médicas.
los cuales no solemos asistir. Por eso les digo, si es que existe alguna anomalía en su respiración, si usted no está durmiendo bien, si duerme siempre con la boca abierta, si usted tiene sangrados por la nariz, si tiene solamente un lado de la nariz tupida o tapada, si se resfría constantemente, es el momento de acudir a un médico especialista. En este caso, el otorrinolaringólogo. Muchísimas gracias, la doctora Jimena Banda, con nuestro saludo a los amigos del Hospital Arzobispo Loaiza. Muy amable. Hola, hola Perú. Bienvenidos, queridos amigos, y muchísimas gracias a todos ustedes por recibirnos en sus hogares a esta hora del día en nuestro programa. Por favor, les ruego su atención para esta consulta con el nefrólogo. Nefrólogo, aquel médico que ve, cuida y nos ayuda a mantener nuestros riñones sanos. Hoy día nos acompaña el médico nefrólogo, doctor Juan Yuncor, médico del Hospital 2 de Mayo, para hablar acerca de las infecciones urinarias. Ustedes sabrán que los riñones son quizás la parte fundamental de nuestro aparato urinario, que nos ayuda a producir la orina, y la orina no es otra cosa que lo que no necesita nuestro cuerpo y tiene que eliminar, desde el exceso de agua hasta sustancias que no nos hacen bien. Cuando los riñones dejan de funcionar, se retienen estas sustancias tóxicas para nosotros, se deja de filtrar adecuadamente la sangre y los solutos que tenemos en el cuerpo y comenzamos a entrar en lo que se conoce como insuficiencia renal. Las infecciones urinarias pueden llegar a los riñones. Vamos a adelantarle esta pregunta al doctor Yuncor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, las infecciones urinarias es básicamente un patógeno que se instala en la vía urinaria, de los riñones hacia la vía urinaria excretora, pasando por los uréteres, uretra. Entonces, en todo ese aparato pueden existir bacterias, pueden existir hongos, virus, que nos pueden producir algún tipo de infección. Y eso es básicamente una infección urinaria. De acuerdo. Ahora, doctor, la mayoría de las infecciones urinarias se producen generalmente, por vía ascendente, es decir, de afuera hacia adentro. Y eso hace que las mujeres sean más propensas a tener infecciones urinarias que los varones, básicamente por un tema anatómico, por la cercanía de la uretra, la parte más lejana, más distal de la vía urinaria, y su contacto con la zona perineal, cerca al margen anal, y además a veces hasta por exceso de limpieza. O sea, explíquenos eso y cómo es que va ascendiendo y cuáles son generalmente los gérmenes a los cuales podemos meter al cuerpo sin que nosotros querramos. Correcto. La vía de contagio, de transmisión de bacterias es básicamente vía ascendente. ¿Por qué? Porque tenemos el contacto externo o el contacto con alguna entidad, fuera de la vía urinaria. Y eso se origina a nivel de la uretra. Y obviamente por temas anatómicos, las mujeres van a tener una uretra mucho más corta y van a tener mayor chance de que la bacteria ingrese a través de la uretra, pase, llegue a la vejiga, a través de los uréteres hacia la vía ascendente, que son los riñones. Es por eso que las mujeres tienen mayor chance de tener infecciones urinarias. Tiene que ver mucho con el contacto que tenemos, tiene que ver mucho con las relaciones sexuales, con una buena higiene o con un exceso de higiene o una higiene no correcta que uno puede pensar que lo está haciendo de forma correcta. La misma ropa interior, doctor. Exactamente. Hoy en día en el verano, por ejemplo, las mujeres utilizan ropa interior muy apretada, van a hacer gimnasio, se transpira mucho, hay mucha humedad en la zona y eso prolifera bacterias. Uno nunca se cambia la ropa interior como debería y eso hace que tengamos más chance de tener infecciones urinarias. De acuerdo. Doctor, en cambio el hombre es más complicado, más lejos, evidentemente la uretra es mucho más larga. ¿Qué hace que estas infecciones, que generalmente también son ascendentes, infecten al hombre, por ejemplo, pero es casi otro mecanismo, tengo entendido? Sí, el tema con el hombre tiene que ver mucho con el tema de la uretra prostática, o sea, tiene que ver mucho con la próstata y ahí viene el tema de la prostatitis, que es un tema de infección urinaria más frecuente en varones
dependiendo de la edad, tiene que ver mucho con las enfermedades de transmisión sexual o con las conductas sexuales de riesgo, donde hay más chance de poder infectar la próstata tal cual, y de ese foco prostático termina ascendiendo el germen hacia la vía urinaria superior. Y un tratamiento prostático es totalmente diferente, es mucho más complicado, pero es por eso que es más infrecuente que tengamos infecciones urinarias en hombres comparado con mujeres. De acuerdo. Doctor, una cosa son los síntomas urinarios también. Generalmente las mujeres, y además tengo que decirlo, amigos, amigas, por favor, escúchenme, no es normal tener infección urinaria, pero digamos, es muy frecuente que una mujer durante el transcurso de su vida tenga 3 o 4 infecciones urinarias por simplemente anatomía. Correcto. Es muy frecuente, pero hay síntomas y signos que nos aclaran y nos avisan que hay una infección urinaria, y las infecciones urinarias, amigas, se tienen que tratar. Hay varias razones que las vamos a tratar de explicar en este corto tiempo, pero se tienen que tratar. Y dan síntomas como poliuria, es decir, orinar a cada ratito, disuria, orinar con dolor, tenesmo vesical, que quiere decir acabar y quedarte como con las ganas de seguir queriendo orinar, ¿no? Y lo otro es un dolor pélvico. Esos son signos y síntomas de las infecciones urinarias bajas, ¿no es cierto, doctor? Exactamente. Esas son las famosas cistitis o infecciones urinarias bajas, que son los síntomas típicos, y uno necesita, por ejemplo, si es una infección urinaria bacteriana, necesita tomar antibióticos para ello. Lo que pasa es que está muy difundido que uno tiene una molestia urinaria y va a tomar una pastillita que desinflama, una pastillita para el dolor, lo calma por un lado. Y si eso no se trata de forma correcta, si no se erradica la bacteria de forma correcta, la infección urinaria, que no es solamente baja, puede aumentar, progresar, ascender y se convierte en una pielonefritis, que es una infección urinaria del propio riñón. Uno puede pasar de un tratamiento bien simple con pastillas 1 o 2 veces al día por 5 a 7 días a pasar por un tratamiento endovenoso con ampollas a la vena 3 veces al día por 14 días en hospitalización, o incluso un tratamiento que es mucho más intenso, que compromete la vida del paciente, básicamente por un tratamiento no guiado de forma correcta. De acuerdo. Doctor, ya que hemos hablado de las infecciones urinarias bajas, ¿cómo se presentan las infecciones urinarias altas? Ya hablando de los uréteres proximales y además de los riñones propiamente tal. ¿Se puede infectar un riñón? ¿Puede haber pus en un riñón? Por supuesto que sí. La infección urinaria, cuando asciende, la bacteria puede originar abscesos, colecciones, pus directa a nivel renal. Hay factores de riesgo, pacientes inmunosuprimidos, pacientes diabéticos, es cierto, pero cuando uno tiene una pielonefritis, a veces no hay incluso ni los síntomas clásicos, sino lo que tiene la paciente son síntomas más sistémicos. Por ejemplo, tenemos fiebre, tenemos escalofríos, náuseas, hiporexia, que es falta de apetito. Entonces, todos son síntomas de una enfermedad más sistémica, que tenemos la bacteria ya más, más difundida, y que muchas veces la bacteria no se queda en el tracto urinario o en el riñón, sino que por vía hematógena se difunde a todo el cuerpo y produce lo que se conoce como sepsis urinaria, ¿no? La sepsis urinaria puede matar. Por supuesto que sí. Es una causa de fallecimiento en cuidados intensivos muy frecuente, y además una pielonefritis, señor, señora, es una emergencia. Correcto. Una emergencia, requiere tratamiento hospitalizado. Así es una emergencia. ¿Y cuáles los síntomas? Además tienen una característica especial. Yo soy muy hincha de un examen sencillísimo, amigos, que se llama la puño-percusión lumbar. Porque semiológicamente es un examen que nos da casi con absoluta certeza que hay una infección a nivel renal. Doctor, ¿me puedo parar acá un segundito nada más para que usted vea así el ejemplo? ¿Qué es lo que se hace? Yo me pongo de pie a esta altura, vamos a decir. De acuerdo. A ver, ¿qué es lo que hace un caso lumbar? Lo que nosotros hacemos es hacer una percusión de esta forma. Y si el paciente se queja de un dolor de esa forma, tenemos una Yo lo hago más fuerte, lumbar. Doctor, yo soy más recio, pero la verdad es que pum, sí, pum, así, y el paciente salta. Exactamente, y es un dolor típico de ahí, que es distinto de la lumbalgia.
que muchas personas lo confunden tal cual. Así es, no es una lumbalgia, es un dolor más lateral que el dolor de columna y es un dolor además que responde al golpe, ¡pum! ¡Ay, ay, 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 ay! Ese signo semiológico característico nos indica que ya esa infección subió. Exactamente, que es una infección superior, que es una pielonefritis tal cual. Pielonefritis. ¿De acuerdo? Doctor, yo sí soy partidario, especialmente en niños y en adultos mayores, hospitalización casi sí o sí. O sea, se tiene que hospitalizar el paciente porque se requiere antibiótico endovenoso. Se nos puede ir muy rápido de las manos, doctor. Eso Correcto. es lo que nos ha pasado alguna vez, que en 2 o 3 días ya es demasiado tarde. Exactamente. Es mejor, digamos, hospitalizar en grupos etarios muy pequeños o muy adultos, en gestantes, de todos modos, en personas que, por ejemplo, tienen algún factor de riesgo, tipo diabetes, hipertensión, alguna comorbilidad, que puede desencadenar que la bacteria en pocas horas o días se disemine de una forma que ya no la podemos controlar de forma tan sencilla. Y se nos puede ir. Esos dos, 3 días de 2 3 días que lo volvemos a ver, la cosa puede estar más complicada. De acuerdo. Doctor, se destruyen. ¿Qué pasa con los riñones con las infecciones? Dejan una especie de cicatrices a nivel renal. Es muy típico verlo en niños cuando tienen infecciones urinarias, pero en adultos también se puede ver. Hay un estudio que uno podría hacer que es una gamografía renal, donde se ven cicatrices post-infecciones urinarias. Y mientras más infecciones urinarias tengamos, además de tener bacterias más resistentes, vamos a tener parte del tejido renal funcionante y viable que lo estamos perdiendo. Así sea pequeño, se va destruyendo perdiendo. el riñón, pues en realidad se va destruyendo el riñón y se van formando cicatrices donde debería haber tejido renal, ya no lo hay. Entonces, amigos, tenemos que cuidar nuestros riñones y las infecciones urinarias son una causa frecuente, además, muy frecuente en mujeres y tenemos que cuidar nuestros riñoncitos acudiendo a tiempo a la consulta para un examen de orina, un cultivo y un tratamiento bueno y oportuno. Muchísimas gracias, doctor. Creo que hemos sido bastante claros para alertar a la población, a la ciudadanía común, a las personas que están en su casa de una entidad clínica, de una enfermedad que es frecuente y que felizmente tiene manejo, pero en manos de médicos especialistas. Ha sido el doctor Juan Yuncor, médico nefrólogo del Hospital 2 de Mayo. Muchísimas gracias, doctor. Pues, doctor, gracias. Bienvenidos, queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este nuestro consultorio odontológico. El día de hoy estamos acompañados del médico odontólogo, doctor Alfredo Yupanqui, de la Dirección de Salud Bucal del MINSA. Hoy día vamos a hablar de un tema que hace pocos años me había tocado conversar porque me tuve que operar de la muela del juicio. Aquella muela que te puede quitar el juicio. A veces duele, a veces no duele, a veces se siente que sale, a veces se tapa y finalmente puede terminar causando un problema que afecte incluso hasta el maxilar. Vamos a preguntarle al doctor Yupanqui. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Por qué a veces la muela del juicio comienza a fastidiar a los 30? Otras veces a los 40, otras veces a los 50, otras veces a los 60. ¿Por qué se demora tanto? ¿Cuál es el tema con la muela del juicio? ¿La necesitamos o no la necesitamos? Bienvenido. Gracias, doctor. No, realmente está involucionando la muela del juicio o la tercera molar en los maxilares. Y esto debido al tipo de hábitos alimenticios que tenemos. Está involucionando, sí, o sea, está tendiendo a desaparecer. Claro. ¿Qué pasa? Que los maxilares también se están disminuyendo en cuanto a tamaño, entonces cubren a la tercera molar y la ponen en una posición inequívoca, no es vertical, sino está inclinada. Y en algunos casos, al momento de querer erupcionar, empuja a los demás dientes y produce. Hay una discusión de que hay maloclusiones asociadas a terceras molares y otras que dicen que no, la tercera molar no produce una maloclusión, pero Doctor, la me ha parecido posición... súper interesante lo que acaba de decir, no lo tenía pensado así. Es decir, que nosotros en nuestra evolución natural tendríamos una mandíbula
más grande, más robusta, más fuerte, para poder lidiar con las cosas que comíamos seguramente, y necesitábamos cubrir toda la arcada dentaria con piezas que iban, incluida una tercera molar, que así se le llama la muela del juicio. Claro, así es, tercera Entonces, molar. como nuestra mandíbula ha ido reduciendo por nuestras costumbres y sofisticaciones, por decirlo, Claro, el tipo de alimentos ya no es el que comía un prehistórico, entonces por ejemplo. sobra una. Vamos Sí, a decir, pero es la que sobra es la que más problemas nos trae. Incluso a la gente que está en el ejército o los que van a hacer campañas fuera de un centro de salud donde hay un especialista maxilofacial, tienen que sacarles profilácticamente las terceras molares. O igual a los sacerdotes que se van a sitios donde no hay un especialista, tienen que sacarle las... de manera profiláctica, o sea, para que no se le complique estando Claro, en un lugar sin donde atención. efectivamente, sí. Doctor, ¿es territorio del odontólogo o es territorio del cirujano maxilofacial? Ajá, esa es Muy una bonita pregunta buena, muy creo bonita. yo. Claro, empezamos cuando usted me dijo médico. Yo no soy médico, soy cirujano dentista, especialista en Ok. cirugía maxilofacial durante 28 años. Mis 4 años de formación se han debido a eso. Cirujano dentista, especialista en cirugía bucal y maxilofacial. No, bueno, eso nos ha traído problemas últimamente. Efectivamente, con los cuales no estoy de acuerdo, en muchas cosas, sobre todo en las formas. ¿Ya? Quizás las razones estén más o menos bien dirigidas, pero no para nada en las formas. Ahora, especialista en cirugía maxilofacial, doctor, la parte más importante de la boquita es la oclusión, para que funcione, ¿no es cierto? Tiene que funcionar los dientes de arriba y estar perfectamente alineados con los dientes de abajo para que se cumpla el rol que tiene la masticación en nuestra nutrición. Claro, para triturar los alimentos, definitivamente. Si no tenemos todos los dientes, va a haber muchos problemas. En ese caso no necesitamos la muela del juicio. No nos ayuda para nada. A algunas personas la erupción es vertical, no necesitan hacer ningún problema, pero en la mayoría de casos hay que, así como mencionaron, que hay que hacerle un estudio con una radiografía panorámica para ver si tiene o no las terceras molares. Hay pacientes que no tienen terceras Hay molares. pacientes que no tienen también. Sí. Perfecto. Doctor, a mí me había salido efectivamente, como usted bien dice, en lugar de salir así, me había salido así. Claro. ¿Ya? Incluso por acá abajo se me había formado como una especie de quistecito de líquido, porque el diente quería salir, pues estaba peleando por salir y eso genera un edema, una inflamación, supongo yo. ¿No? Pero al final, doctor, es bien traumatiquito que le voy a decir, porque para que salga hay que cortar el hueso, y encima cortar la muela. A veces hay que partir la muela, tenía 4 raíces metidas ahí, ¿no? Entonces, complejo, era un tema delicado y además la zona es delicada. Esa zona es delicada y la tiene que manejar un especialista. Si no es un especialista y se mete a extraer una tercera molar, hay casos que han llegado al hospital donde vienen con un absceso que se llama angina de Ludwig. Es un aumento tremendo de pus que luego se disemina por el tracto respiratorio, va a los pulmones, al corazón y a veces el paciente fallece. ¿Fallece? Sí. Y lo otro, doctor, es que la anatomía de la zona también requiere mucho conocimiento porque por ahí pasa un nervio súper importante y uno puede quedar con una anestesia permanente que te comienza a morder la lengua porque ni la sientes. Claro, es por eso que le comentaba del uso de las tomografías para poder identificar el nervio. A veces el nervio en una radiografía panorámica bidimensional no se identifica, pero en una panorámica vamos a ver si el nervio está pasando entre las raíces de la tercera molar, está por delante o por detrás y hay que tener cuidado para no llevárselo, no dañarlo. Doctor, ahí es donde venía el tema que conversábamos. ¿Qué tal importancia que han tomado y la relevancia que han tomado las imágenes, doctor, ¿no? Ahora se reconstruye una boquita y al reconstruir tienes una idea mucho más clara de qué te vas a encontrar
porque trabajar en un espacio tan reducido Sí, y como posterior, es, y bien, posterior, sí. incluso con espejito cuando es arriba, Sí. no es fácil para nada, al contrario, sin luz, con Claro. sangrado. Sí, efectivamente. Y es un tema, un espacio bien reducido Sí. como para poder solucionar problemas, ¿no? Sí, sí, es una zona bien de difícil acceso, pero la práctica, como dice, no hace No, yo estoy seguro que sí. Doctor, otra cosa, anestesia local nomás, generalmente, ¿no? Y a veces Generalmente, se puede sí. utilizar Sí. algo de sedación. Si es que el Claro. paciente Es ansioso, ¿no? sí, sí, sí. E incluso la medicación, ¿no? Hay gente que está acostumbrada a no solamente extraer el diente y darle corticoides. Le da corticoides al paciente, le deprime su sistema inmunológico y peor la infección. Se complica más eso. Sí, De acuerdo, sí. pero sí se requiere analgesia, Sí. probablemente algún Antibióticos, antibiótico porque uno está dejando un lecho cruento. Efectivamente. Otra de las cosas es que no se suele cerrar mucho, sino a veces dejar un huequito ahí para que drene algo y eventualmente un corticoide, eventualmente, pero eso no puede Pero ser no una práctica consecutivo, común, ¿no? Claro, no. Estamos de No es acuerdo eso. en ese sentido. Sí. Doctor, otra de las cosas, reposo. Cuando a uno le hacen una extracción de estas, Sí. el reposo es fundamental. Y acá un consejo, queridos amigos. Cuando a uno le han hecho un tratamiento dental, especialmente extractivo, cuando le han sacado una pieza dental, trate de usar 2 o 3 almohadas de todas maneras. Porque el hecho de estar semisentado va a ayudar a que no se vaya la sangre a la cabeza. Cuando uno se pone echado y con una sola almohada te echas, y por gravedad la sangre sale y va a puede haber, haber sí, un sangrado, una que se sale el alveolorragia, parche pues, sí. y sale bastante. Entonces, semisentado y reposo, un día por lo menos. Y Efectivamente. hielito, doctor. Definitivamente, ¿no? Las primeras 72 horas hielo y una vez que ha bajado la inflamación, ya puede ser paños de agua tibia, caliente, para disminuir el edema. El edema. Sí, porque cuando el macetero se inflama, el paciente no puede ni hablar. No puede. Sí. Amigos, estamos entrando en la muela del juicio. ¿Le ha pasado? ¿Siente que le va a pasar? La idea es ir a un control odontológico. Es la única manera de saber cuál es el futuro de esa tercera molar que teóricamente está desapareciendo de la gente. Vamos a ver. Muchísimas gracias al doctor Alfredo Yupan, que ha sido súper interesante poder hablar de la famosa muela del juicio. Él es odontólogo de la Dirección de Salud Bucal del MINSA y estamos también a disposición para seguir hablando de este tema y podernos enterar de algunas cositas que se hacen en cirugía maxilofacial, porque doctor. la boca es como un termómetro del cuerpo. A veces el sangrado de las encías, por ejemplo, nos da a entender de que el paciente está con diabetes. O con lo otra primero que enfermedad vemos, peor. otra peor podría ser el VIH, y si no encontramos una mancha que Una no leucemia, es... doctor. No, claro. O un trastorno de coagulación. Sí, y si en la boca es el termómetro, del cuerpo. Por ahí se miden muchas enfermedades, la salud bucal. Así es. Importantísimo. Parte de la salud integral del ser humano. Así es. Queridos amigos, muchísimas gracias, doctor Yupanqui. Gracias doctor. a ustedes. Nosotros regresamos. Bienvenidos, queridos amigos. Por favor, les ruego un minuto de su atención. En realidad, un poco más de un minuto, porque el tema al cual nos vamos a referir a veces genera incluso, lo que está mal desde mi punto de vista, que la gente cambie de canal. Porque nos estamos refiriendo a una situación complicada, difícil, de una familia que súbitamente tiene un problema serio, una tragedia, y donde se puede plantear la posibilidad que una persona con muerte encefálica pueda ser un donante de órganos. Estamos haciendo esto a esta hora del día porque es probable que usted y su familia estén en la sobremesa del almuerzo y ese es el lugar en el que yo creo se debe conversar esta posibilidad y se debe hacer que se respete la voluntad
de la persona que decide ser donante de órganos. Nuestro país está atravesando por una crisis severa a pesar de los esfuerzos de muchísima gente para seguir adelante y poder ir avanzando con la lista de pacientes que requieren un trasplante de órganos. Lamentablemente, a pesar, por ejemplo, que nosotros desde que estamos en televisión hace ya 12, 13 años, desde el primer día estuvimos abocados a cambiar el pensamiento de la gente en nuestro país, pero seguimos con un lamentable porcentaje por millón de habitantes que quieren o que se ofrecen para la donación de órganos. Hoy día tenemos dos invitados muy, pero muy importantes. Primero las damas, y voy a presentar a la doctora Mari Giselle Díaz Gálvez, gerente de trasplantes de órganos de EsSalud. Y acá a mi izquierda, el señor Vicente Campos, papá de un joven de 34 años, donante. Ese gesto maravilloso de poder dar vida después de la vida salvó 7 vidas. Bienvenida, Mari, muchísimas gracias por estar acá. Te felicito por la tremenda labor y por el esfuerzo que se hace en EsSalud y también en el MINSA que se está haciendo, porque se han unido en una cadena de ayuda respetando una lista de receptores de órganos. Y a usted muy especialmente, señor Campos, porque es un ejemplo de lo que debe ser la familia dispuesta a dar vida y mantener algo vivo de nosotros mismos, de nuestra familia, en otras personas que realmente lo necesitan. Gracias. Mari, yo me estoy refiriendo acá a lo que suele suceder. Tenemos un paciente que pudiera ser donante, que ha recibido, por ejemplo, una herida de bala en la cabeza o un accidente de tránsito, y pudiendo donar y habiendo dicho que quiere donar, la familia dice no. Es una situación frecuente. Así es, Tomás. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Es así, ¿no? La realidad en el Perú es que consideramos recién en un momento tan difícil como es atravesar la pérdida de un ser querido en el hospital, sobre todo una pérdida tan brusca, ¿no? Como es un accidente de tránsito, como es una herida de bala o una caída. Y atravesar una familia, esa situación es complicada. Pero esa es la situación de muchas personas en los hospitales, que estas lesiones neurocríticas catastróficas que le llamamos terminan en muerte cerebral. Y ellos son los potenciales donadores, porque es ahí donde nace la esperanza para miles de pacientes a la espera de un trasplante, que hoy fallecen diariamente 2 pacientes por día. Es una realidad. Entonces es enfrentar el dolor de la muerte cuando nunca se habló de la donación, o enfrentar la muerte sabiendo que puede ser un donante. Señor Campos, ¿esto usted lo había conversado con sus amigos, con su familia alguna vez para hacer respetar esto? Cuénteme un poquito la historia y mil disculpas que le haga recordar estos momentos tan complicados. Bueno, en mi caso sí lo habíamos conversado, pero no necesariamente de mi hijo, porque nadie piensa que su hijo va a terminar así, a morir antes que los padres. Yo lo hablaba por mi cuenta, por mí. Yo le decía el día que yo tenga que irme y si, como le decía la doctora, si alguna parte de mi cuerpo sirve para darle vida a otra persona, con mucho gusto la doy. Y eso siempre hablaba con mi familia de la donación de órganos, siempre lo hablaba. ¿Como usted? Sí, sí, efectivamente que sí. ¿Y en algún momento alguno de sus hijos dijo, yo también? Honestamente, no, porque como le digo, son jóvenes, no piensan mucho en la muerte. Claro, a mí no me va a pasar nunca nada. Nunca me va a pasar nada, exactamente. Y yo tampoco pensaba que a mis hijos le iba a suceder esto, ¿no? Fue una decisión dura, pero la familia lo conversó una vez que estuvo el cuadro. Papá, mamá, y familia, y claro, hermanos. Familia con mis otros hijos, y tomamos el acuerdo
de que era necesario que mi hijo done, porque hay muchas personas que están en espera de un órgano, pero no tenemos la cultura de donación. ¿Se acercaron a usted a solicitárselo? Sí, en salud se me acercaron unas representantes de la donación de órganos, me hablaron del tema, pero en ese momento estaba yo solo en el hospital. Ofuscado, ya me imagino, en otra. Definitivamente le dije que no podía tomar una determinación yo solo, que tenía que hablarlo en familia. Y efectivamente llegaba a la casa, les conversé, y honestamente que no fue muy difícil tomar la determinación. Qué bueno. Sí, Que- porque que- ya habíamos tenido conversaciones previas de esto. Ahí está el comienzo, doctora Díaz. En realidad, ahí está el comienzo de lo que quise decir al momento de iniciar esta charla. Es el momento de hablarlo en familia. No se pierda la posibilidad de mostrar su voluntad de ser donante y que sea respetada en el núcleo familiar. Eso salvaría vidas. Y eso se puede hacer en cada hogar, en cada célula básica de la sociedad para elevar estos. Es aproximadamente 2 pacientes donantes por millón de habitantes, ¿se da cuenta? Eso no puede seguir pasando en el Perú. Así es. Yo creo que es un aspecto importante la cultura, la reunión familiar, el valor de la generosidad que todo peruano tiene, pero sobre todo hablar de una realidad, que hay gente que morirá si es que nosotros no somos donantes. ¿Cuáles son los principales no de las familias? ¿No? Como le decía el señor Vicente, que él lo tenía muy claro, pese al dolor, lo tenía claro. Los 4 factores que siempre las familias niegan, porque de cada 10 entrevistas, 7 niegan en el Perú. Estas familias aducen, primero, que no están todavía, digamos, muy conscientes de la muerte, están con el dolor, no quieren escuchar, están con el duelo, ¿no es cierto? Y desconfianza, no saben del tema, o las reacciones son diversas, o van a desfigurar al cuerpo, o quieren que se vaya entero. Es la muerte. Y la muerte es eso, el fin de ese cuerpo que tenía vida. Pero la donación ofrece algo más. Vida después de la vida. Así es. O sea, eso es una cosa, señor Campos, de verdad que es porque algo de su hijo está Exactamente, viviendo. Exactamente, eso es lo que nosotros tenemos en mente, ¿no? Y mi esposa, con mayor razón, ella dice, mi hijo está vivo en 7 personas. Me gustaría conocerlos, pero yo sé que va a ser imposible porque hay un reglamento. Hay unas normas. que no se puede- Normalmente eso no se hace. Sí, no se puede decir el nombre ni del donante ni del receptor. Entonces eso también lo comprendimos, ¿no? Pero definitivamente que nosotros estamos ansiosos también en llegar a la misa que va a haber el día 23 para todos los donantes y receptores. Y mi Donde esposa- van a compartir saludos, donde van a compartir abrazos, Sí. los donantes con los receptores. Sí. Entonces eso es una cosa muy especial. Me ha tocado ir una vez, Mari, y claro, se te pone la piel de gallina por esas sensaciones maravillosas que hay de dar vida después de la vida. Así es, recordar que el 23 de mayo es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos y recordamos ahí a los ángeles donantes, porque cada donante es un ángel, cada donante es el recuerdo de la vida, ¿no es cierto? Y ese día nos juntamos todos, el sector salud, pacientes trasplantados, familias donantes, para dar gracias a Dios por la vida y por este milagro de la donación de órganos. Yo quiero expresar además, Mari, tú sabes que yo he sido parte de 2 procuras, además, ya en mi etapa de cirujano, pero además tengo que decir que el equipo o los equipos que trabajan o están disponibles 24/7 los 365 días del año. No hay descanso, no hay... En cuanto se presenta un donante, se activa un equipo, un sistema, y todo el mundo se pone a trabajar en pro del bien común.
Y eso puede mejorar aún más y no hagamos que este sacrificio que hacen médicos, enfermeras, técnicos, la familia del donante, la espera del donador y todo ese esfuerzo gigante para seguir en este mundo y poder incluso hasta volver a tener hijos, al volver a armar su vida, está en manos de cada familia del Perú que pueda llegar a tener la entrega, el valor, el amor, como lo ha tenido la familia de don Vicente Campos. Yo, en nombre del Perú, yo quiero agradecerle a usted y a su familia por el ejemplo que nos ha demostrado, el desprendimiento y el hecho de poder comunicar esto, tener la valentía de sentarse aquí con nosotros para decir, sí se puede hacer, hagámoslo y hagamos un sacrificio como familia. Mari, yo voy a dejarlo ahí. Me gustaría unas palabras finales de cada uno de los dos, por favor. Bueno, primero agradecer al señor Vicente y a su familia por esa generosidad, por ese desprendimiento que cada peruano deberíamos tener, porque siempre hay momentos para dar y siempre hay momentos para recibir, pero ese gesto de amor es el gesto más importante que ha hecho una familia como la familia del señor Vicente, y peor, perder un hijo, ¿no? Una generosidad muchísimo mayor. Pero tenemos que saber que miles de peruanos esperan por nosotros, por tu decisión de ser donante de órganos cuando ya fallezcamos, y si fallecemos en condición de muerte cerebral, permite salvar vidas de muchas personas que lo necesitan. Vicente, un llamado, por favor, a la población. Bueno, lo único que podría decirle a la población es que tengan un poquito más de conciencia y confianza. Entonces, tengo entendido que hay más de 7.000 personas en compás de espera de donación. Entonces, hay niños que merecen vivir, hay personas que merecen tener un tiempo más de vida. Y si nuestra familia, que ya dejó de vivir, puede ayudar a otras personas, pues que lo hagan de corazón. Yo de corazón estoy muy contento y estoy muy orgulloso de mi hijo. Y ojalá que tomen conciencia de donar órganos. Queridos amigos, este tema es delicado, pero tenemos que normalizarlo como la parte normal. Eso es lo que cualquier persona le gustaría hacer cuando se tiene bondad en el corazón. Donación de órganos. Y no nos vamos a cansar de tocar este tema para tratar de convencer a nuestra población de que debería ser la conducta que cada peruano tenga en el caso se presente esta posibilidad. Muchísimas gracias a la doctora Mari Díaz Gálvez, muchísimas gracias muy en especial a la familia y al señor Vicente Campos, papá de un donante de un hijo de 34 años que vive y que está vivo en otras personas que lo necesitaban. Muchas gracias, queridos amigos, y convérselo en familia. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.